Oto Natsuki-san. La voz de Oto llamó a un Subaru presa del pánico, con la mirada inestable y la respiración entrecortada. Tenía los labios entreabiertos, pero no emitía ningún sonido. Su mirada recorrió el pasillo con las pupilas dilatadas, como si intentara comprender una pesadilla que se cernía lentamente sobre él. Subaru, su mano se aferró a su pecho, presionando con fuerza, como si tratara de calmar los latidos erráticos de su corazón en pánico. Cálmate, 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 maldita sea. Tienes que. Pero sus pensamientos se negaron a obedecer. Corrían, daban vueltas, se enredaban en sí mismos. ¿Y si esto no era real? ¿Y si era solo otra ilusión? ¿Cuántas más tendría que ver antes de quebrarse? ¿En cuántas capas de sueños estaba atrapado? ¿Qué probabilidades había de que escapar de un sueño no lo llevara a otro? Miró a Oto a los ojos. El rostro de su amigo reflejaba preocupación, pero ¿qué significaba siquiera la preocupación en un mundo de mentiras? Oto no debería haber preguntado eso. Oto murmuró amargamente en voz baja, mirando sus piernas que aún estaban cubiertas por los vendajes empapados de sangre. Sabía que Subaru también había pasado por la prueba en el santuario y se había enfrentado a su pasado. Y, a juzgar por lo que le había contado a Garfiel, ya estaba de vuelta con sus padres. Esa era exactamente la razón por la que llamarlo nada más que un juicio era profundamente insensible, y, sin embargo, en su estado de desconcierto, Oto había hecho precisamente eso. Subaru po Oto, la voz de Subaru tembló. Ya no miraba a Oto, sino a todos. Sus padres lo miraban preocupados. Rem y Julius lo miraban con una mezcla de confusión e inquietud. Aunque Rem conocía las pruebas del santuario, debido a que había pasado todo el incidente en coma, carecía de suficientes pistas contextuales para sacar una conclusión adecuada, como el resto del grupo de Emilia. Los dedos de Anastasia se apretaron alrededor de su bufanda, sus labios se movieron en una consulta silenciosa con Echidna, la aprensión y la confusión eran evidentes en su rostro. Garfiel, Beatrice, Ram y Emilia hicieron una mueca ante la pregunta de Oto y sus implicaciones, ya que recién se dieron cuenta de que esta realidad podría ser una prueba cruel para destrozar el corazón de su querido Subaru. Pero en su estado semifrenético, no notó la mirada apática de cierta asesina que lo examinaba en silencio para buscar sus debilidades, intentando encontrarlas para ejecutar su venganza. Bueno, tranquilos, tranquilos. Mantén la calma y piensa, maldita sea. Tu cerebro medio decente es lo único que tienes a tu favor. No puedes desmoronarte. No delante de ellos. Pero claro, eran siquiera reales. Apretó los dientes y se tragó el pánico. ¿De verdad importaba si esto era real o no? No era un sueño hecho realidad para él. Casi todos sus seres queridos están aquí sonriendo y felices. Y más aún, Rem despertó. Emilia confesó. Sus padres sonríen. ¿No era esto lo que siempre había deseado? Un final feliz. Entonces, ¿por qué tenía ganas de gritar? Pensó en los demás. En los que podrían estar esperando. En los que podrían estar sufriendo. Los ojos leales de Patrache. Los suaves maullidos de Jan. Una Rem en coma que necesitaba apoyo. Un Ram irritable. Un cierto caballero engreído. Su querida Beako, con quien juró hacer feliz toda su vida. El amor de su vida, Emilia, que aún necesitaba tiempo para procesar sus sentimientos. ¿Qué pasa si ellos están ahí afuera ahora mismo, sufriendo, y él está aquí jugando a la casita en una fantasía? El pensamiento le desgarró el corazón. No, ya no se trata solo de miedo. Se trata de responsabilidad. Si este mundo es una mentira, y él lo acepta, entonces está abandonando al verdadero, y a su verdadero yo, la gente que contaba con él. No podía ser tan egoísta. Incluso si duele, incluso si lo destroza, tiene que saber la verdad. Sus ojos se agudizaron. No hice nada para merecer este calor. Todavía no. No hasta que los haya salvado a todos. No si él estaba allí, olvidando todo su dolor, mientras los que importaban todavía lo enfrentaban. Así que pensó, y pensó. Hasta que se dio cuenta de algo, que había una manera de saberlo. Garfield, capitán. Subaru, deberían llevarse a Garth y a Oto y dejarlos descansar por ahora. Necesito comprobar algo. Su tono era tranquilo y monótono, carente de calidez. Su mirada se dirigió a sus padres, deteniéndose en ellos un instante, antes de apartar la mirada. Oto Natsuki-san, espera, había algo desesperado en la voz de Oto. Oto lo veía con claridad. Subaru se estaba volviendo a ese lugar solitario, insoportable donde cargaba con todo solo. Justo como antes de que lo despertara en el santuario. Oto, no tienes que hacerlo todo tú solo, lo sabes, ¿verdad? No. Oto dio un paso adelante y una silenciosa súplica le subió por la garganta. Subaru se detuvo. Sus hombros se tensaron.
Pero al girarse, la sonrisa burlona que solía tener desapareció. Subaru, lo sé. Su voz era tranquila. Subaru, pero tengo que hacerlo. Porque si me equivoco, si incluso una parte de esto está mal y lo ignoré solo porque era reconfortante, entonces no podré perdonarme, jamás. El dolor en su voz era crudo, para gran disgusto de Otto, que parecía afligido, incapaz de encontrar una respuesta. Subaru, necesito estar seguro. Subaru miró al resto de los horrorizados habitantes de otro mundo, antes de volverse hacia Julius y hacerle una pregunta. Subaru, el policía no tenía una puerta, ¿verdad? A lo que Julius solo pudo asentir tontamente porque estaba totalmente perplejo con el repentino cambio de humor. Lo pensé. Subaru, sé que esto es repentino, pero Coab, podrías comprobar si todos tienen puertas. Señaló hacia Emilia, Rem y el resto. Emilia P. Esto fue finalmente lo que los sacó de su trance. ¿Por qué le pediría eso al espíritu? No es obvio que tendrían una puerta. Después de todo, si no la tuvieran estarían vivos. Oh. Fue solo entonces cuando las piezas encajaron. Subaru no dudaba solo de la situación. Eso era obvio. Él dudaba de ellos, tratando de verificar si incluso ellos eran reales. Esa fue la conclusión con la que se encontró el campamento de Emilia, menos Rem. Beatrice, la Betty de ese Subaru es real, de hecho no es un espejismo. Ella habló, tratando de ocultar su angustia al descubrir que incluso su propio Subaru no confiaba en ella en ese momento. No era como si pudiera culparlo por eso, ¿verdad? Subaru no quería ver a su adorable Beako poner una cara tan desanimada, sobre todo porque él era la razón. Jamás. Las loulas están hechas para que les den palmaditas en la cabeza y las malcríen hasta el cansancio, no esto. Subaru, lo sé, Beako. Es solo que, yo, no quiero que me dejen solo, quiero decir, Subaru se quedó en silencio, mordiéndose el labio y poniendo cara de dolor, su expresión les daba una idea de sus pensamientos inseguros. Sin embargo, no todos los presentes pudieron comprender con claridad qué eran esos pensamientos. Anastasia Tsuben. ¿Podrías explicarme qué se supone que es ese juicio? Preguntó, entrecerrando los ojos hacia el otro comerciante. Otto, Anastasia Sama, es complicado. Por favor, no pregunte más ahora. Otto respondió, claramente sin intención de revelar su experiencia en el santuario hace un año. Meili, sabes, realmente no entiendo nada. Especialmente cuando todos intentan dejarme en la oscuridad, Meili se quejó, intentando que soltaran la sopa. Ella misma tenía mucha curiosidad por saber qué serían esas pruebas y cómo podrían usarse exactamente contra Subaru. Subaru, mira, te explicaré esas cosas un poco más tarde. Emilia, Subaru, no tienes por qué sentirte solo así, te estamos aquí contigo. Lo sabes, ¿verdad? Las lágrimas comenzaron a formarse en las esquinas de sus ojos, atreviéndose a caer en cualquier momento. Otto la miró agradecido. Subaru hizo una pausa. Subaru, lo siento. No lo dije con esa intención. Pero su tono les decía lo contrario. Lo decía en serio. Tenía que seguir dudando. La duda era su escudo. Sin embargo, pensó lentamente en lo que había estado oyendo y diciendo, y se maldijo a sí mismo. Maldita sea, casi cometo otro desliz. Si revelo la verdad sobre el incidente del santuario, Rosti estará perdido. Y la candidatura de Emilia Tan estará en peligro. ¡Qué idiota soy! Subaru, lo siento Meili, no lo haré. Meili, Pacup, qué lástima. Meili hizo pucheros, Julius, todos tenemos puertas excepto tus padres. Eso dijo Qua. Subaru, Kei. Se quedó sin aliento. La ráfaga de aire en sus pulmones era eléctrica, como emerger de un mar profundo y oscuro. Son reales. Sintió que se desplomaba. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Estoy muy contento. El alivio abrumador lo atravesó como una presa. Por un instante, quiso llorar. Pero no pudo. Todavía no. Luego volvió a girar la cabeza hacia el grupo. Su rostro parecía más brillante de lo que Otto había visto desde que llegó. Subaru, gracias a todos, por preocuparse. La alegría de Otto al ver su rostro iluminado fue inmensa, sin embargo. Otto, Natsuki-san, tengo algo muy importante que decirte ahora mismo, el comerciante comenzó, mirando resueltamente a los ojos de Subaru y el oscuro abismo que yacía dentro de ellos. Como tu amigo, necesito decirte esto, no importa cuánto te pueda desagradar por ello. Subaru continúa. Subaru lo miró fijamente, esperando sus palabras con anticipación. ¿Qué le diría Otto ahora? Se preguntó. Otto, este lugar está en silencio, inquietantemente silencioso, diría yo. Subaru, Bueno, eso no se parecía en nada a lo que tenía en mente. Garfiel, ¿qué quieres decir, hermano Otto? Garfiel lo miró confundido, inclinando la cabeza mientras yacía a su lado. Subaru ladeó la cabeza,
indicándole a Otto que continuara. Otto posea, sabes que tengo la protección divina del alma del lenguaje, ¿no? Por eso, he estado oyendo todo tipo de animales e insectos sin parar desde que nací, sobre todo porque no hay forma de eliminarlos por completo de ningún lugar. Pero, aquí, levantó un dedo y señaló hacia su entorno. Otto, no oigo nada. Literalmente. Ni siquiera una hormiga. Sé que oír esto te dolerá mucho, Natsuki-san. Créeme, pero lo que te dije antes aumenta las posibilidades de que esto sea un problema. Otto respiró profundamente, esperando una reacción enojada, o tal vez agitada, irritada o desilusionada, pero lo único que obtuvo fue una sonrisa. Subaru, no te preocupes, Otto. Entiendo tus preocupaciones. De verdad. Pero tengo una forma de verificarlo, así que no hay necesidad de preocuparse. Además, su voz se fue apagando mientras miraba a Julius, indicándole que tomara el control. Julio, eso se debe simplemente al hecho de que has perdido tu protección divina. Otto, ¿qué? Otto miró fijamente al caballero, totalmente estupefacto. Ahora que sus ojos se centraron en el hermoso rostro de Julius Vespera, ¿no te parece un poco familiar? Fue entonces cuando se dio cuenta de que a quien se enfrentaba era al caballero más elegante de Lugunica, caballeros de caballeros, Julius Juculius. No a un caballero cualquiera con el que su amigo se había hecho amigo en Pristella. Otto, espera, ya te recuerdo. Julius Juculius-san, cierto. Pero como ya lograron derrotar a Glatani. Otto se asustó. Principalmente porque él mismo podía olvidar a un individuo tan extraordinario, a la vez que recordaba que perder las protecciones divinas, bendiciones otorgadas por el propio Laguna, era siquiera una posibilidad viable. No, era una amenaza. Probablemente no mienta, considerando su estatus y todo eso. ¿En qué demonios se metió Natsuki-san esta vez? No me pagan lo suficiente para lidiar con esto. Otto sostuvo su cabeza entre sus manos, intentando hacer lo mejor que pudo para entender la situación. Ram, por mucho que a Ram le encantaría erradicar a esos monstruos, aún no ha tenido la oportunidad. Así que no. Ella respondió, agarrando fuertemente las manos de Rem. Rem está de acuerdo con su sobrina. Ren aún debe vengarse, así que los matará antes de que su sobrina tenga que ensuciarse las manos. Rem le devolvió el agarre de la mano y la miró fijamente a los ojos. Rem seguía muy confundida y curiosa por muchas cosas. ¿Cómo conoció su héroe al chico revoltoso del santuario? ¿Quién era el hombre canoso? Todo esto es culpa de esos arzobispos del pecado de la gula que no merecían otra cosa que la muerte. Espera, Beatrice Sama lo llamó comerciante, tal vez sea el socio comercial de Subaru-kun. Recordó cómo su héroe había logrado inventar un nuevo tipo de condimento al que llamó mayonesa, en solo unos pocos intentos y además había resultado increíblemente delicioso. Bueno, a ella personalmente no le gustó, pero sabía que a mucha gente sí. En aquel entonces, simplemente distribuyó la receta a la gente de la aldea de Arlam sin obtener ningún beneficio económico. Quizás un comerciante como ese hombre canoso se dio cuenta de su inagotable potencial y decidió convertirse en su socio comercial habitual. Era solo una posibilidad, pero viable, a sus ojos. Eso lo podemos discutir más tarde, olvídalo por ahora. Julius, no te preocupes, no tienes la culpa. Creemos que esto se debe simplemente a que cruzamos la gran cascada, dejando la zona bajo la influencia de la laguna Otto. Julius explicó, ignorando a los gemelos Owen ahí, y trató de ayudar. Otto, claro. Tiene todo el sentido. Un simple paseo por la gran catarata. Bueno, eso no ayudó mucho y solo generó más preguntas en la mente del comerciante. Garfield soltó una breve risa ante el arrebato de Otto antes de quedarse dormido lentamente y perder el conocimiento justo a su lado. Para horror de Neiyoukou, parece que realmente se agotó curando las espinillas de Otto. Neiyoukou, Subaru, necesitamos llamar a una ambulancia ahora. Corrió rápidamente hacia el cuerpo inconsciente del tigre rudo, comprobando frenéticamente su respiración y pulso. Además, el hecho de que estuviera cubierto de vendajes la mayor parte del tiempo no le hacía ningún bien al corazón. Aunque la palabra ambulancia confundió a los demás, considerando la situación actual, no dijeron nada al respecto. Kenichi, que antes se había mostrado mucho más cauteloso con el muchacho, también corrió hacia él con su esposa. Beatrice, tranquilos, supongo que los dos. El chico no corre ningún peligro real, simplemente ha agotado todo su maná. Kenichi, ¿de verdad es así? Kenichi replicó, queriendo confirmar que el niño no requería realmente atención médica urgente. Beatrice simplemente asintió. Beatrice, de hecho, volverá a levantarse pronto después de que su cuerpo recargue su maná. Al escucharla, Kenichi y Neiyoukou encontraron algo de consuelo y paz mental. Subaru Tremprin, Nee-sama, por favor lleven a Garf a una habitación vacía allí.
Subaru preguntó a los gemelos Owenai, señalando la habitación vacía 3 con una mano y haciendo un gesto de súplica con la otra. Ram, no le des órdenes a Ram y a su querida hermana como te plazca, Barusu. Ahora que el ánimo ya no era tan sombrío, Ram encontró el momento perfecto para continuar con sus golpes habituales. Y a pesar de lo que decían sus palabras, obedeció sin más quejas. Rem, claro, Subaru-kun. Rem ignoró la queja de su hermana y la ayudó a cargar al niño. Subaru se volvió hacia Otto. Subaru, sé que esto te resulta bastante alucinante, así que descansa un poco con Garciel. Bajaré con mamá y papá a charlar un rato. Subaru le hizo un gesto de aprobación con el pulgar, moviéndose hacia sus padres, quienes estaban donde habría estado el cuerpo inconsciente de Garciel, si Ram y Rem no se hubieran encargado ya de ello. Otto, que estaba totalmente estupefacto por la situación y la inesperada revelación, no tuvo palabras para detenerlo. Entonces, simplemente lo vio irse con sus padres. Subaru actualmente se estaba mudando al piso de abajo con sus padres. Si Julius y los demás fueron creaciones de un juicio, que incluso les dio puertas, entonces el juicio no tiene por qué no darles una también a mamá y papá. Después de todo, eso aumentaría la credibilidad de que pareciera real y me mantendría distraído en este mundo. Así que, puedo decir con seguridad que al menos todos son reales. Subaru recordó la información que había recibido de Julius, Okoa para ser precisos. Ahora bien, considerando todo esto, se le ocurrieron dos posibilidades principales: o bien ha vuelto a Japón con sus padres. Pero aquí la gente no posee a Gates. O que se trataba de una prueba multijugador construida usando sus recuerdos como base. Todo lo que necesitaba ahora era encontrar pruebas de que este era el verdadero Japón. Para eso, tenía un plan. Fue simple: intentar revelar el tabú del regreso por muerte y observar si la bruja de la envidia tiene alguna reacción. ¿Por qué un plan tan arriesgado?, te preguntarás. Fue debido a lo que había experimentado en el santuario hace un año. Allí hizo una observación: la bruja de la envidia no puede alcanzarlo y evitar que rompa el tabú si este fuera un mero mundo de sueños. Además, si el mundo fuera, de hecho, un mundo onírico creado a través de sus recuerdos, ya sabría todo sobre la existencia del regreso de la muerte. Así que, mientras no intentara revelar deliberadamente la existencia del tabú a alguien real, a la bruja de la envidia probablemente no le importaría lo suficiente como para detenerlo. Al igual que a ella no le importó lo suficiente como para evitar que murmurara sobre ello de vez en cuando, solo lo detenía cuando sentía que estaba tratando de revelárselo a los demás. Subaru, hubo silencio entre los tres Natsukis, por confusión e incomodidad, no por nada crudo. Neiyouko Subaru, ¿puedes decirnos ahora? Su madre preguntó, forzando una sonrisa, incluso a pesar del incómodo silencio, tratando de aliviarlo. Kenichi dijo, no entendemos a qué se referían tus amigos, pero siempre podemos escucharte si quieres confiar en alguien. Subaru respiró temblorosamente. Su amabilidad es como... Las Samilatot son asombrosas. Claro que sí, se dijo. Al fin y al cabo, no eran producto de sus propios recuerdos y su percepción. Pero, no puedo estar tan seguro, tal vez realmente sean mi verdadera mamá y papá. Sin embargo, ¿acaso quería descubrir la verdad? Recordó la vez que se acobardó de preguntarle a Satella la verdadera naturaleza del regreso por muerte, si viajaba en el tiempo o saltaba de una realidad a otra. Se estremeció. Fuerte. Solo pensar que la segunda posibilidad fuera cierta era. Pensar en Emilia y los demás lamentando su muerte era. Las consecuencias de sus muertes imprudentes, sin tacto e inútiles eran. No podía soportar pensar en ello. Él respiró profundamente. Tranquilízate Natsuki Subaru, te desvías muy fácilmente. Y tomó otro. No saber si esto es la realidad sería peor. Considerando que al menos todos los de las dunas de arena de Auria son reales, significaba que nadie cuidaba de Patrache y Jan. Ambos debían estar solos y en estado delicado, ya que las provisiones y las raciones de comida se guardaban dentro del carruaje, debidamente embaladas para protegerlo de la arena. En tal escenario, si se trataba de un juicio, necesitaban encontrar una manera de salir de él rápidamente. Incluso si no fuera uno, tampoco podrían quedarse de brazos cruzados. Necesitan encontrar la manera de regresar antes de que algo terrible les suceda a los dragones terrestres. Entonces, Subaru, creo que estoy listo ahora. Tragó saliva audiblemente la saliva que se había acumulado en su boca y miró directamente a los ojos de sus padres, ojos perplejos. No entendían en absoluto qué intentaba hacer su hijo, Subaru. A sus ojos, parecía estar al borde de las lágrimas, ocultando claramente su dolor y tratando de no parecer asustado. Aún así, decidieron escucharlo por ahora. Luego intentarán controlar su inseguridad más adelante. Subaru, ahí va nada, puedo regresar por D. Le taparon la boca a la fuerza,
al igual que todas las demás partes de su cuerpo. No podía parpadear, desviar la mirada, mover las extremidades, retorcer el cuerpo, cerrar los ojos, hacer algo con la expresión de dolor en los rostros de sus padres, emitir cualquier sonido, incluso un gemido, porque el tiempo mismo había perdido su significado en esta realidad sin tiempo, una realidad en la que incluso los colores ya no tenían belleza y cada átomo parecía apagado. Lo único que seguía moviéndose en ese mundo sin movimiento no era otro que su propio corazón latiente. Eso lo confirmó, este era el verdadero Japón y quienes se enfrentaban a Subaru eran sus verdaderos padres. Se sentía tan feliz que casi lloraba. Por desgracia, todo su ser se paralizó, con la única excepción de su corazón. No podía apartar la mirada porque tenía los ojos fijos, pero por el rabillo del ojo vio una nube de hollín, de absoluta tenebrosidad, que parecía expandirse lenta pero constantemente, hasta que Bellop escuchó el sonido de la bruja. La voz era algo apagada y distante, casi como si atravesara una intensa tormenta para llegar a sus oídos. Pero era imposible que no reconociera esa voz, tan suave como el repique de campanas de plata, por muy apagada o distorsionada que estuviera. ¡Qué extraño! Estoy a segundos de que me vuelvan a apretar el corazón, y aún así me siento tan aliviada. Sonrió para sí mismo, al menos internamente, si no externamente. Lentamente, la forma imprecisa de una mano emergió de la oscura masa nublada. Empezó a moverse hacia no porque coño va hacia ellos. Kenichi Neyouko. Ni siquiera revelé completamente el regreso por muerte, entonces, ¿por qué? Te amo. De alguna manera, la voz empezó a sonar aún más distante que antes, pero ya no estaba apagada ni distorsionada. Era como si la señal de radio hubiera mejorado, pero el volumen hubiera bajado. Sin embargo, la mente de Subaru no estaba en posición de notar detalles minuciosos como ese. ¿Por qué? Gritó, chilló, lloró, suplicó, rogó a la bruja que se detuviera. Pero no tenían voz, eran inútiles, mientras la garra seguía avanzando. De repente, la garra se detuvo en seco, a centímetros de los cuerpos de sus padres, antes de hacer un giro de 180 grados por razones inexplicables. Te amo a ti, no a ti. Lo amo a él, no a ti. Lo amo a él, lo amo a él. Te amo a ti, te amo, 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 te amo. La voz divagaba sin parar. Se llenaba de disgusto cada vez que murmuraba tú no, que, probablemente, se dirigía a sus padres. Eso era lo que pensaba al menos. De todos modos, Subaru dejó escapar mentalmente un suspiro de alivio y alegría, justo cuando su pánico interno disminuyó. No podía ver morir a sus padres, jamás podría soportarlo. Son demasiado valiosos para verlos sufrir, aunque sea fingido. Solo pensarlo fue suficiente para cortocircuitar su cerebro y hacerle doler el corazón. Aunque las probabilidades de que sean invenciones ya no son tan altas. Supongo que ya está decidido que esto es, de hecho, Japón ahora. Bueno, me alegro de que te amo. Te amo. Antes de que pudiera terminar ese pensamiento, la mano oscura llegó a su pecho, a apenas unos centímetros. En consecuencia, se preparó para el dolor inminente, pero, ¿qué demonios? La mano oscura continuó presionando su corazón con sus uñas, a solo unos momentos de romper el tejido cardiovascular. Espera, si esto continúa, me harán un agujero gigante en el corazón. Sus pensamientos gritaron cuando se dio cuenta. No quería morir. No delante de sus padres. Ni siquiera podía imaginar la expresión que tendrían. El dolor que soportarían. ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! Aquí no. Delante de ellos no. No les hagan ver esto. Justo cuando pensó que moriría por un pinchazo en el corazón, la mano oscura se sacudió hacia atrás, como si se arrepintiera de su acción anterior. Lo siento. Lo siento. Lo siento. La voz ahora era completamente clara, por distante que fuera. La sinceridad en su voz le habría puesto la piel de gallina en cualquier otra circunstancia. Sin embargo, cada célula de su cuerpo estaba paralizada esperando que se produjera una reacción involuntaria como esa. De alguna manera, la voz estaba llorando. Aún así, se estremeció ante lo que estaba a punto de suceder, preguntándose por qué la mano se sacudió hacia atrás, antes de ser golpeado por una observación que debería haberlo golpeado antes, porque eso no dolió. Eso no fue, de ninguna manera, simplemente él encogiéndose de hombros ante su dolor, tratando de seguir adelante y pretendiendo estar bien. No, no fue eso en ningún sentido. Su pregunta era genuina. Aunque el miedo a morir de nuevo de forma prolongada y con un sufrimiento más moderado del necesario, especialmente frente a sus padres, lo perseguía en ese momento, ahora se daba cuenta de que las acciones de la mano oscura en realidad no le causaban ningún dolor real.
La pregunta seguía siendo ¿por qué? Al centrar de nuevo su mirada en la mano negra, la encontró temblando en su lugar, temeroso de lo que pudiera pasar si eso sucediera. Ante tan lamentable visión, Subaru no pudo evitar preguntarse, ¿esta era realmente la bruja de la envidia? Lo siento. 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 ¿Te quiero? Lo siento. ¿Te quiero? Lo siento. ¿Te quiero? Lo siento. La voz, más clara que nunca, continuó repitiendo las mismas palabras una y otra vez como un mantra. También quedaba el hecho de que si esta realmente era la bruja de la envidia, no lo habría arrastrado instantáneamente de regreso a las dunas de arena de Auria, o a la capital de Lugunican, para el caso, tal como lo arrastró contra su voluntad en ese fatídico día. Lo siento. Lo siento. Pero, ¿qué razón tendría para no hacerlo? ¿Qué poder podría impedir que alguien, que controlaba indirectamente el destino de todo un mundo mientras estaba supuestamente sellado, no actuara según sus caprichos? ¿Acaso Satella finalmente había logrado tomar el control? Su duda sobre si arrastrar a Subaru contra su voluntad era realmente la acción correcta. ¿Por qué no puedo comunicarme contigo? La voz protestó una última vez antes de dejar de existir, junto a esa garra oscura. El tiempo continuó su marcha nuevamente, porque las restricciones que lo limitaban ahora habían sido eliminadas, borradas de este mundo. En el momento en que eso ocurrió, la existencia conocida como Natsuki Subaru cayó de rodillas, agarrándose el pecho y sus ojos colapsando en finos puntos. Junto a él, Kenichi y Neyouko corrieron hacia él lo más rápido que pudieron, con todas las preocupaciones del mundo. Kenichi dijo: Neyouko, mi bebé. Subaru rápidamente lo encontró en un fuerte abrazo de sus padres, su padre frotando y dándole palmaditas en la espalda para calmarlo, y su madre alborotando sus oscuros mechans para apaciguar su pánico interior. Sin embargo, lo que quedó en su mente no fue nada de eso. ¿Qué quiso decir? Esa era la única pregunta en su mente. No puedes contactarme. ¿Qué se supone que significa eso? No era ella originalmente. Su mente se perdió en el aire. Eso significa que, el regreso por muerte ya no funcionaría. Ella es quien lo logra, así que... Neyouko, no tienes que decirnos nada si te vas a lastimar intentándolo. Ella interrumpió sus pensamientos, logrando finalmente ganar su atención y reprimiendo las lágrimas. Subaru, espera. Te juro que no quería preocuparte, estoy totalmente bien. Es solo que, Kenichi dijo, he visto suficientes películas y jugado suficientes juegos contigo como para saber cómo es una situación en la que alguien tiene un poder del que no puede hablar. No tienes que mentir para disimularlo. Eso inmediatamente dejó sin aliento a Subaru, agrietando la fachada que estaba tratando de construir. Kenichi, claro. Estabas en Isekai, ¿verdad? Porque no lo pensé antes. Claro que tienes un poder especial. Uno del que no puedes hablar, al parecer. ¿Qué tan perceptivo es papá? Subaru se sentía completamente confundido por lo perceptivos que podían ser sus padres a veces. Pero en cierto modo tenía sentido para él. Como si fueran sus padres, claro que lo descubrirían. A pesar de tales pensamientos, él devolvió el amable gesto y los abrazó con más fuerza. Subaru, que está bien. Se acurrucó, sosteniéndolos, con miedo de soltarlos y mostrarles las lágrimas que estaba tratando de ocultar. Después de todo eso, y de que Subaru se hubiera calmado, decidió volver a subir para ver cómo estaban Otto y Garfiel. Apenas logró convencer a sus padres de que estaría bien, considerando que lo que acababan de presenciar era un ataque de pánico repentino en sus ojos. Sin embargo, logró tener éxito y ahora se quedan en la sala de estar para planificar el almuerzo. Subaru, son reales. Lo declaró con confianza, más por moral que por afirmar hechos. Ahora que estaba solo, sin nada más que sus pensamientos, comenzó a conectar los puntos. Durante su experimentación se produjeron algunos acontecimientos inesperados que dieron lugar a más preguntas y posibilidades. Lo primero y más importante es: Subaru, la mano invisible no dolió. Incluso si pudiera, por una vez, asumir que la bruja había perdido su influencia sobre él debido a alguna razón desconocida y ya no podía alcanzarlo, eso todavía sería más creíble que el tabú de no lastimarlo. Esto dio lugar a una nueva posibilidad que, después de todo, se tratara de un juicio. Porque si así fuera, si este mundo entero se hubiera construido con sus recuerdos, entonces lo sabría todo. El regreso de la muerte, el tabú, las consecuencias que se derivaban de cada vez que intentaba decirlo en voz alta. Todo, con todo lujo de detalles. Así que pudo recrear ese momento a la perfección. El tiempo congelado, el silencio paralizante, el susurro que resonaba en la nada. La garra oscura que simbolizaba la autoridad absoluta sobre él. Pero algo andaba mal.
La garra lo había tocado, se había acercado a su corazón como siempre, pero no lo apretó, no lo aplastó, no le dolió, ni siquiera una pizca de dolor. Y si la bruja realmente hubiera intentado acercarse, si realmente hubiera sido ella, entonces habría habido una agonía, sofocante e ineludible, para recordarle su traición, de intentar revelar información que solo ella conocía, solo a ella y a su amado. Pero esta vez, nada, sin dolor, solo presión, solo miedo. Hablaban, pero no mordían. Igual que en la fiesta del té, recordó cómo la bruja del orgullo, Tifón, lo rompió en pedazos, literalmente, pero eso no le causó dolor, solo le hizo perder toda sensibilidad en su cuerpo. Y no eran similares los juicios y la fiesta del té, ambos fueron simplemente construidos por la bruja de la avaricia, y Kidna, quien eligió el escenario y el fondo para mostrar basándose en los recuerdos de la persona que admitió y en el tema de ese juicio específico. ¿Quién podría decir que esto no funcionó con un mecanismo similar? Entonces, por supuesto, la garra no le dolió ni un poquito. Justo como cuando Tifón lo destrozó. Subaru, soy idiota. Claro que lo soy. Ahora que tal posibilidad apareció en su mente, se sintió estúpido por siquiera arriesgarse a asumir ese tabú. Sin embargo, tal teoría fue rechazada de inmediato. ¿Por qué? Si asumía que las creaciones del juicio no podían dañar ni herir a Subaru, entonces significaba que su padre, Kenichi, quien se suponía que era una creación del juicio, tampoco podía hacerlo. Pero recordaba perfectamente el dolor del despertar de esa mañana. Así que eso refutaba la teoría por completo. Así que la conclusión a la que finalmente llegó fue que, Subaru, este es el verdadero Japón y hemos sido expulsados de ese mundo por un poder que ni siquiera la bruja de la envidia puede contrarrestar, aunque la teoría no aclaraba mucho porque ni cómo la garra no le causaba dolor, seguía siendo la más viable. Al menos por ahora. Subaru ahora se encontró cara a cara con la puerta de la habitación vacía 3. Abrió la puerta sin siquiera llamar y... Oto, ¿por qué Natsuki-san nunca dijo nada sobre esto antes? Escuchó un grito de su amigo. Realmente tenía mucho que explicar, ¿no? Por confirmar.